Bueno, buenos días. Vamos a empezar con esta introducción a la virología, que va a ser una introducción, entre otras cosas porque sé muy poco de virus. Y no sé si os lo dije, pero si ahora, digamos, pudiese elegir volver a trabajar, empezar de cero, ¿vale? Como microbiólogo. Tal vez sí que estudiaría o me decantaría por los virus, porque empiezan a ser fantásticos, fastuosos. De hecho, no sé si es cierto, porque como nosotros no presentamos proyectos, cuando uno presenta un proyecto de investigación tiene que elegir el área que le va a evaluar, ¿de acuerdo? Nosotros no trabajamos en ambientales, no trabajamos en cosas clínicas, pero hablando con Sebastián Albertí, que fue gestor de Plan Nacional, me dijo que en biomedicina la mayor parte de proyectos no son de microbiología, pero que dentro de lo que es microbiología, la mayor parte de proyectos que se están financiando a día de hoy son sobre virus, ¿de acuerdo? Y de hecho, en microbiología ambiental hay muy pocos virólogos, hay muy pocos grupos potentes de virología. Hay uno en España, en Alicante, en la Universidad de Alicante, que trabaja en colaboración con Ramón Rosselló, ¿de acuerdo? Y es verdad que el mundo de los virus pues, empieza a ser fascinante. Pero yo me he quedado en la introducción, ¿vale? Es decir, en las cosas básicas de los virus, que es lo que os voy a contar, porque creo que debéis saber lo que es un virus y saber que son importantes. Una definición. He puesto la de Wikipedia. Impresionante. Ese es el nivel. ¿Vale? Pero bueno, es que la definición es la de siempre. Os la dieron vuestros profesores, pues probablemente, no diré en primaria, pero en eso seguro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Agente infeccioso microscópico acelular. ¿De acuerdo? Pequeños, aunque veréis que he añadido 2 diapositivas que hay unos cuantos virus que no son tan pequeños, son tan grandes como las bacterias. ¿De acuerdo? Ni siquiera genómicamente hablando. Es decir, el virus que os mostraré tiene un genoma más grande que, por ejemplo, el de micoplasma. ¿De acuerdo? Y tal vez podríamos empezar a plantearnos lo que es el concepto de vida, ¿vale? Pero bueno, no haremos filosofía, ¿eh? ¿De acuerdo? Nos definiremos como lo clásico, ¿vale? O sea, son pequeñitos, son infecciosos, es decir, bueno, todos nosotros lo sabemos, estamos familiarizados con los virus de la gripe, el COVID, provocan infecciones, cuando nos infectan estamos mal, algunos virus pues son mortales, obviamente, pero es que los virus dependen de otras células y por tanto siempre que hay infección, en el momento en que se replican, hay muerte celular, ¿de acuerdo? Puede ser que no acaben con el organismo, si somos pluricelulares como nosotros, pero todas las bacterias que son infectadas por virus, a no ser que el virus entre en lisogenia, mueren. ¿De acuerdo? Entonces es obvio que esto supone un problema. Entonces, si el virus mata a las bacterias y replica, las bacterias pueden desaparecer. Entonces el virus desaparece. Entonces, obviamente, no todas las bacterias van a perecer por la infección de los virus. ¿Por qué? Pues probablemente porque van a ser resistentes. ¿Y por qué son resistentes si antes no lo eran? Pues porque han cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en que una se convierte en resistente al virus, digamos, sobrevive. Y entonces es mejor que las demás frente a la infección vírica. ¿Qué ocurre con los virus? Que si no cambian, no pueden replicar porque esa ya es resistente y se han cargado todas las sensibles. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que durante el proceso de replicación, como tiene una tasa de mutación mucho más alta que las bacterias, han surgido partículas víricas ligeramente diferentes que pueden infectar a esas células que se han convertido resistentes al virus. ¿De acuerdo? Entonces, todas las poblaciones víricas están en equilibrio con las poblaciones celulares a las que infectan. ¿De acuerdo? Y ese es el rol más importante que tienen los virus. Es mantener en equilibrio las poblaciones.
Por tanto, son súper importantes en nuestra vida. O sea, sin ellos, probablemente, tampoco estaríamos aquí. ¿De acuerdo? Porque son los que controlan las poblaciones. ¿De acuerdo? Ese es su rol más importante. Que antes eran células y después pasaron a ser virus, bueno, pues todo esto lo comentaremos en las sesiones, pero realmente lo importante, lo que tenéis que tener presente es que un virus no es solo un agente infeccioso, aunque obviamente para poder desarrollarse tiene que infectar. Es un controlador de poblaciones. Tiene connotaciones negativas porque nosotros siempre pensamos en nosotros y todo lo que ocurre fuera de nosotros pues es menos importante. Entonces estamos acostumbrados a que las partículas víricas que conocemos generan enfermedad, provocan enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Virus humanos que no provoquen enfermedad? Pues posiblemente los hay, pero no son demasiado importantes. ¿De acuerdo? Imaginad cuando saltamos la barrera del hombre y nos vamos ya, pues por ejemplo, al mundo de las bacterias. ¿Para qué nos importan los virus de las bacterias? Desde nuestro punto de vista, ¿vale? Bueno, pues porque controlan las poblaciones. Si las bacterias son importantes para cerrar los ciclos biogeoquímicos y permitir que nosotros vivamos aquí, los virus, que son los que controlan las poblaciones bacterianas, pues también son importantes, ¿de acuerdo? Pero bueno, son infecciosos porque infectan, son acelulares porque consideramos que no son células, aunque veremos algún límite, ¿de acuerdo? Tienen material genético, es decir, lo que sabemos de anotar y de interpretar es aplicable a los virus, no es que sean una cosa súper rara que no sabemos por dónde entrarles, no, no. Podemos caracterizarlos bien, podemos trabajar con ellos, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser genomas de ADN, es decir, hay un montón de virus que tienen genomas que no son de ADN, que son de ARN. Hay virus de ADN monocatenario, cosa que nosotros como células no conocemos, ¿de acuerdo? Hay virus de ARN dicatenarios, es decir, que también es un material genético que nosotros como células no conocemos, ¿de acuerdo? Es decir, que el mundo del uso de las moléculas de ácidos nucleicos pues es bastante versátil en el campo de los virus. Obviamente, pensad que si un virus es un virus de ADN dicatenario, es un virus de ADN dicatenario, es decir, toda su vida y toda su filogenia, es decir, todos sus ancestros, son de ADN dicatenario. El que es de ARN monocatenario es un virus de ARN monocatenario. No es que vayan cambiando de tipos de ácidos nucleicos mientras son partículas víricas. Es verdad que puede haber virus que en forma libre tengan una determinada forma, pero puedan entrar en lisogenia, en lisogenia, puedan, digamos, integrarse en el genoma de una célula para pasar desapercibido durante un cierto periodo de tiempo y durante esa fase en la que no tienen esa estructura vírica, pues tienen DNA dicatenario, ¿de acuerdo? Solo van a manifestar su forma de no DNA dicatenario cuando lisen las células y se liberen, ¿de acuerdo? Estructuralmente son muy sencillos porque suelen ser esa cadena de ADN y una cápside proteica, ¿de acuerdo? Y todos cumplen, o sea, todos trabajan de la misma manera. Infectan a las células, las controlan y utilizan la maquinaria celular para fabricar nuevos virus. En el momento de la infección o un poquito más tarde, si entran en lisogenia, ¿de acuerdo? Por tanto, esta definición que está sacada de Wikipedia resume muy bien lo que es un virus, ¿vale? Y es la misma definición que podéis encontrar en cualquiera de vuestros libros de texto de cuando erais estudiantes de secundaria o de bachillerato, ¿vale? ¿Cómo son estructuralmente? Bueno, pues vamos a pensar que son sencillos, ¿de acuerdo? Porque la mayor parte de los virus lo son. Entonces tenemos dos tipos de virus, atendiendo a su estructura. Una primera clasificación sería la de virus desnudo o virus con envoltura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un virus desnudo? Pues bueno, el virus con envoltura tiene una membrana lipídica en el exterior, que se llama envoltura, y los desnudos carecen de envoltura, ¿de acuerdo? Esto es bastante interesante porque viendo el virus ya nos está sugiriendo cómo van a ser liberados de las células. Normalmente los que tienen envoltura se recubren de la envoltura en el momento de salir de la célula y por tanto normalmente no revientan las células.
sino que a medida que van saliendo, van recubriéndose de esa membrana citoplasmática celular modificada, ¿de acuerdo? Y salen al exterior, protegidos con esa envoltura lipoproteica. ¿De acuerdo? En cambio, los virus desnudos no tienen restos de membrana citoplasmática a su alrededor y normalmente lo que hacen es reventar a la célula y salir al exterior, pues lisándola. ¿De acuerdo? Pero fijaros que los con envoltura también tienen cápside. ¿De acuerdo? También tiene una envoltura proteica que los protege. Y dentro de la envoltura proteica, tanto los que tienen envoltura como los virus desnudos, tenemos el material genético, un ácido nucleico. ¿De acuerdo? Que puede ser ADN, ARN, puede ser monocatenario o dicatenario, en ambas formas. ¿Vale? Es interesante esta afirmación porque normalmente los virus carecen de enzimas metabólicos, ni codificados, ni transportados en el interior. ¿De acuerdo? Pero es verdad que no es todos los virus, hay excepciones. Entonces, por ejemplo, aquí he puesto unos cuantos. El bacteriófago T4 de Escherichia coli lleva una lisozima que le permite romper el peptidoglicano y facilitar la infección. Entonces, el lisozima no lo puede fabricar dentro, porque lo ha fabricado la célula anterior, entonces lo ha encapsidado, lo ha metido dentro de la cápside junto con el material genético. Por tanto, esa lisozima estaría aquí dentro, ¿de acuerdo? El virus del SIDA, por ejemplo, lleva una transcriptasa inversa para transformar RNA en ADN, porque para su ciclo tiene que integrarse en nuestro cromosoma, ¿de acuerdo? Entonces está encima la transcriptasa inversa, que obviamente está codificada en su genoma, en el genoma vírico, está en forma de enzima dentro de la cápside, porque nuestras células no tienen. Y antes de infectar, tiene que integrarse en nuestro cromosoma, ¿de acuerdo? Y así funcionan todos los retrovirus. O el virus de la gripe, que lleva una enzima, la neuraminidasa, pues para, digamos, permitir la infección, ¿de acuerdo? Estos son excepciones a la norma, es decir, pocos contados enzimas que son necesarios normalmente para iniciar el ciclo de infección. Una vez que entran dentro de la célula, controlan la célula y ya fabrican todo lo que necesitan, utilizan todo lo que necesitan de la célula hasta eliminarla y replicarse, ¿de acuerdo? Pero en el interior de la cápside no tienen material que no necesiten en el momento de la infección, ¿de acuerdo? Eso también es muy importante. Es decir, como todos los organismos, aunque no sean vivos, tienen tendencia, por competencia, por selección natural, a ser lo más minimalistas posibles, ¿de acuerdo? Y en esto también supone pues, el no introducir en la cápside cosas que no son necesarias, ¿vale? Pues ya os digo, al final de este listado veréis una excepción. Bien, entonces, los virus estructuralmente hablando también podemos definirlos según su simetría, ¿vale? La pinta que tiene la cápside. Entonces estos son muy sencillitos porque es helicoidal. Bueno, este es el biscuit del creo que es del mosaico del tabaco, sí, ¿vale? He puesto aquí unos cuantos datos, pero bueno, aquí fijaros que es como un palo, ¿de acuerdo? Donde dentro tendríamos el material genético y la cápside es este palo de aquí, ¿vale? Esta sería la estructura, digamos que tiene el material genético, en este caso es RNA, ¿de acuerdo? Que está protegido por una proteína que es el capsómero. Entonces, muchas copias de este capsómero recubren el material genético vírico y, digamos que por la estructura que tiene este capsómero, se pliega de esta manera, ¿veis? Formando una hélice. Y esta es la pinta que tiene al microscopio electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, sencillamente, esto es un virus. Un material genético y una cápside formada por capsómeros, ¿vale? En este caso, en el virus del mosaico del tabaco, el capsómero es único, es decir, solo una proteína forma la cápside. En otros virus, como por ejemplo el bacteriófago T4, hay más de una proteína involucrada en la síntesis de la cápside, pero siempre se distribuye de la misma manera y de hecho pueden cristalizarse muy fácilmente las partículas víricas y estudiar esta estructura que veis.
No sé cuál es este. Papiloma humano, ¿vale? Es el otro ejemplo de simetría, la simetría icosaédrica, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un icosaedro. Puede tener diferentes simetrías, según, digamos, el número de caras, pero esta es la forma que tienen. Es decir, o los tenéis como un palito, helicoidal, o los tenéis icosaédricos, ¿de acuerdo? O veréis que hay otros que son amorfos. ¿Y qué significará amorfo si no es icosaédrico o helicoidal? Pues que no tiene una forma digamos, simétrica clara. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno, poca cosa más que decir. Fijaros en las estructuras, es decir, es una estructura repetida formada por una serie de proteínas y, bueno, pues forma estas estructuras tan bonitas. Realmente, al microscopio electrónico son una pasada. Creo que fue Sebastián Albertí que cuando hizo lo que es ahora vuestro trabajo final de grado, antes era la tesina de grado, trabajó con bacteriófagos. Y de hecho los bacteriófagos que se utilizan en prácticas de biología, como vosotros no tenemos tiempo, no podemos trabajar con bacteriófagos en vuestras prácticas, pues solo tenéis 20 horas, pues los aisló él. Y es decir, que hace como 35 años que estamos trabajando con esos virus de Klebsiella en prácticas. Y la verdad es que es una práctica, que es una lástima que no tengamos tiempo para hacerla, porque es muy, muy, muy agradecida y muy bonita, ¿vale? Pero es verdad que con 20 horas pues no nos da. Lo veréis, cuando hagáis práctica no vais a parar en 20 horas y veréis que no cabe nada más de lo que hacemos. Bueno, a lo mejor cambiáis de opinión, porque cada grupo es diferente y vosotros consideráis que vamos sobradísimos, ¿no? Pero son bastante densas, es verdad que podíamos haber metido las prácticas de virus porque son una pasada, ¿de acuerdo? Estos son los más bonitos de todos, ¿vale? O sea, es un icosaédrico, ¿de acuerdo? Que tiene una cola. Bueno, aquí está, creo que todos sus componentes, ¿no? Entonces, lo dicho, bueno, estos se definen como simetría compleja, pero realmente son icosaédricos con cola, ¿de acuerdo? Esta es una imagen real al microscopio electrónico, de las primeras. Esto también lo es, ¿de acuerdo? Veréis que después hay modelizaciones basadas en caracterización cristalográfica y programas de ordenador, pero bueno, sale esto, ¿eh? Esto es lo que veis, ¿de acuerdo? Una cápside icosaédrica, ¿de acuerdo? La cola, y en la cola estaría formada por el cuello, en donde hay unas espículas. No todos los virus de simetría compleja, digamos, tienen espículas en el cuello, pero todos tienen cuello, porque el cuello no es más que la conexión de la cola con la cabeza, ¿de acuerdo? En este tipo de virus, la cola puede variar en longitud. Hay de más cortas, hay de más largas, ¿de acuerdo? El T4, por ejemplo, es más corta que la del T7, pero el número de capsómeros que forman la cola para un determinado virus está definido. Es decir, no es que haya virus de T4 más cortitos de cola y más largos de cola, no, todo está perfectamente pensado porque esto no ha aparecido de un día para otro. Es decir, si esto existe a día de hoy en Escherichia coli, significa que tiene al menos la edad de Escherichia coli. ¿De acuerdo? Y probablemente tenía un ancestro, antes de que Escherichia coli apareciese, ¿de acuerdo?, que infectaba al ancestro de Escherichia coli. Y así nos podemos ir remontando en el tiempo hasta que los virus dejan de ser entidades, digamos, celulares y empiecen a ser entidades infecciosas que dependen de células. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, hay gente que dice que ocurrió antes de que se produjese la divergencia entre células. Es decir, cuando LUCA existía, ya había partículas víricas. Esas partículas víricas eran los restos de las primeras células que no estaban basadas en ADN, sino que estaban basadas en ARN. Pero claro, esto es ir muy lejos en el tiempo. Estamos remontándonos a 3.500 millones de años. ¿De acuerdo? ¿Vale? No tenemos manera de demostrar esto. Y realmente la filogenia no nos permite profundizar tanto. ¿De acuerdo? Hay gente que está planteándose, con el descubrimiento de los virus estos que veréis al final, los virus gigantes, que tienen muchos genes, de introducir a los virus en el árbol de la vida, ¿de acuerdo? Como una cuarta línea que surgiría en estas filogenias, pues al mismo tiempo que las arqueas, ¿vale? Pero no todo el mundo está de acuerdo. Por tanto, en la filogenia actual
las células van por una vía y obviamente se hace filogenia de virus, pero van por otra vía. No se han mezclado las filogenias, no hay un árbol de la vida único. Está el árbol de la vida de células, que es el nuestro, y después tenemos los árboles filogenéticos, no podemos decir de la vida, filogenéticos de las partículas víricas, ¿de acuerdo? Pero son tan antiguas como las células, si no más. Bien, ¿qué más hay en esta estructura del virus complejo? Pues tendríamos una placa basal que también tiene fibras. Hay virus de simetría compleja, es decir, virus con cabeza y cola, que no tienen fibras, ¿de acuerdo? Pero todos tienen la placa basal, porque la placa basal y el cuello limitan la cola, y la placa basal es muy importante para la infección porque es la estructura que físicamente, bueno, mejor dicho, químicamente, por interacciones entre proteínas y macromoléculas de la célula, se va a adherir a ella y gracias a eso se va a infectar. ¿De acuerdo? Es decir, que el secreto de la infección vírica está en esta estructura de aquí, en este tipo de virus. ¿Vale? De hecho, son los más espectaculares, porque dentro de la cola llevan todos como una aguja hipodérmica para atravesar a las células e inyectar el material genético vírico. Los virus complejos siempre funcionan de la misma manera. Son una pasada, realmente. Y si veis esto, bueno, pues yo creo que aparece aquí, ¿veis? Es como un alien. ¿De acuerdo? Esto es una reconstrucción por inteligencia artificial no sé, esto que miras por Facebook y te aparece esto y dices, hostia, cómo mola esta imagen, ¿no? Y te la quedas. ¿De acuerdo? Pues esto sería digamos, la analogía por inteligencia artificial del virus de T4, y esto es cómo es realmente, bueno, obviamente, esto es cómo se ve realmente al microscopio, pero ya veis que el detalle, pues, no es muy fino, ¿de acuerdo? En cambio, con los datos que se tienen de cristalografía, bueno, de microscopía y tal, esta es una reconstrucción hecha con ordenador de todos los datos que hay, cristalográficos incluidos, y es probablemente lo más parecido a la realidad, ¿de acuerdo? Con cada uno de los componentes. Es decir, tendríamos el cuello, las fibras del cuello, la cápside, la cola, la placa basal y las fibras. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el tamaño, 300 angstroms, ¿de acuerdo? Y bien, pues hay cosas súper chulas. Por ejemplo, lo que veis aquí, bueno, esto sería lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la placa base, esto es el cuello, y lo que veis aquí es cómo queda la placa base y el cuello tras la infección. En el momento en que el virus, digamos, ha reconocido la célula y ha inyectado el material genético en el interior de la célula. Entonces, fijaros que realmente todo esto de aquí desaparece, ¿eh? Y a través de este poro que se genera en la membrana, el material genético del virus entra dentro de la célula. Es muy importante tener en cuenta este proceso, porque lo que ocurre aquí, creo que aquí hay una animación, no, viene más adelante, cuando hablamos de la infección, lo veréis. ¿De acuerdo? Lo que hace el virus es atravesar toda la membrana citoplasmática y la pared celular de Escherichia coli e inyectar el material genético dentro. Entonces, eso puede suponer muerte celular, ¿vale? Porque estamos rompiendo la barrera, el virus está rompiendo la barrera que separa el citoplasma del exterior de la célula, es lo que da la integridad de la célula. Sin embargo, no mata a la célula. ¿De acuerdo? Sencillamente le hace el agujero, entra, y a partir de ahí toda la vida del virus ocurre dentro de la célula porque ha inyectado el material genético y los enzimas que necesite para iniciar la transcripción. Bien, ¿qué pasa con los virus con envoltura? Bueno, aquí tenéis unos cuantos ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, un poxvirus o el virus de la gripe humana, pues normalmente, obviamente no tienen esta estructura perfecta, son circulillos, aquí veis, bueno, pues que aquí la morfología es bastante más variable, aquí es menos variable,
pero realmente aquí sí que sugiere que la cápside le está dando una cierta forma, como si la envoltura lipoproteica estuviese más adherida a la cápside que en este caso de aquí, pero ya es más difícil en los virus con envoltura al microscopio electrónico definir claramente la simetría de la cápside. Es decir, puede ser que no tenga, que puede ser el caso de la virus, o puede ser esta que sí que tiene un cierto grado de simetría. Es decir, que los capsómeros, cuando se pegan, pues se pegan en una serie de planos. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo importante de los virus con envoltura, ¿qué es? Pues que tienen envoltura. Y además veréis que es un resultado de cómo se liberan. Bien, y estas figuras que no están allí es lo que os comentaba, ¿de acuerdo? Son los virus gigantes. He puesto este ejemplo de los mimivirus, porque aquí hay una revisión de Nature Reviews, que no es demasiado vieja, pero en donde hablan de este tipo de virus. Hay más virus, ¿de acuerdo? Pero no hay muchos, es decir, la mayor parte de los virus se encuentran pues, aquí, en este cuadrito de aquí, que están todos los clásicos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros que en esta gráfica lo que hay es el tamaño del virus en nanómetros. Esto estamos hablando de 1,5 micrómetros, es decir, que esto sería como un coco procariota, ¿de acuerdo? Y el tamaño genómico. Es decir, estos son en kilobases, 200 kilobases. Acordaros que Mycoplasma estaría por aquí, ¿de acuerdo? Carsonella rudi estaría por aquí. Y todo esto son genomas muy grandes, ¿vale? Entonces, bueno, esta revisión hace referencia a los mimivirus, pero lo que quería mostraros con esto es que, aunque casi todos los virus son pequeños en genoma y no tienen enzimas en su interior, o tienen súper pocos, los necesarios para infectar, hay una serie de virus que rompen este dogma, ¿de acuerdo? Ya están las excepciones. Y a medida que se va trabajando, pues cada vez hay más excepciones, pero siguen siendo excepciones, ¿de acuerdo? Entonces, los mimivirus, fijaros que tienen un tamaño genómico de 1200 kilobases. Este es el tamaño, si os acordáis, aproximadamente 1300 era el tamaño de Pelagibacter ubique. Es decir, el heterótrofo de vida individual más sencillo genómicamente hablando que se conoce, tiene el tamaño de los mimivirus. ¿De acuerdo? Y los mimivirus son 2 veces o 2,5 veces más grande en genoma que la célula de genoma más pequeño con la que podemos trabajar en el laboratorio. Por tanto, en ese genoma tiene que haber algo codificado que sea importante para el virus. Y estos virus no tienen una manera de vivir independientemente de su hospedador. Siguen siendo partículas infecciosas. En el caso de los mimivirus actúan sobre amebas y se replican en ellas. Es decir, se meten dentro, se replican dentro, se encapsidan dentro y salen al exterior, no con división binaria, sino con replicación vírica. Veréis la estrategia que cambia radicalmente. ¿De acuerdo? Es decir, que son virus como tales. Pero en su interior ya hay enzimas, porque el genoma es muy grande. En su interior ya hay enzimas metabólicos, y bueno, la gente está estudiando a ver si realmente en estado libre, fuera de las amebas, tienen metabolismo. Claro, ¿tienen o no tienen? Bueno, pues todavía no lo sabemos. ¿De acuerdo? Estamos en ello. Claro, todo lo que se sabe de este mimivirus, pues también debe ser aplicable a estos pandoravirus o a estos pituovirus, que son virus muy grandes, que llevan enzimas metabólicos con genomas muy grandes y que, bueno, empiezan a parecerse a células, aunque tengan una manera infecciosa de vivir, ¿vale? Bueno, del mismo artículo os he sacado esto, me importaba lo del tamaño, pero para que veáis pues todas las cosas que hay dentro. Hay proteínas del metabolismo lipídico, del metabolismo de las proteínas, del metabolismo de aminoácidos, de los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Y todos estos genes, o parte de estos genes, están dentro del virión. Es decir, no es que se fabriquen en la célula para aprovecharse de ellos porque tienen un mecanismo súper especial para fabricar el material genético, que posiblemente lo utilizan para eso y tal y igual, sino que además son transportados en el virión. Entonces, si son transportados en el virión y aplicamos lo que siempre decíamos, de que cuanto menos mejor para ser eficaces, biológicamente hablando, ¿por qué estas partículas víricas arrastran esos genes
en su vida independiente? Pues probablemente es porque lo necesitan, porque si no, no tendría sentido. O sea, acumular material en el interior de la célula cuando no lo necesitas es perder eficacia. ¿De acuerdo? Entonces probablemente lo utilizan. Ahora, todavía no se ha demostrado que estos virus, fuera de sus agentes los agentes que infectan, pues sean funcionales. ¿De acuerdo? En cuanto a lo demás, fijaros, la cápside es icosaédrica, ¿de acuerdo? Y tiene una envoltura. Y bueno, esta se llama estructura en forma de starfish, aunque si os fijáis, las estrellas no tienen n puntas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero bueno, esto es cómo lo definieron, ¿de acuerdo? Bueno, poca cosa más. Bueno, hay cosas interesantes, fijaros, ¿eh? Es decir, tiene parálogos. ¿Por qué tiene parálogos? ¿Para qué sirven los parálogos? Pues para ser mejores, para especializarse, ¿no es verdad? Entonces, fijaros que el 35% de los genes de este genoma vírico, de este ejemplo, son parálogos. Bueno. Bien, entonces aquí viene también ya cosas chulas, porque es verdad que son fáciles de trabajar en el laboratorio. Los de biología no hacen esto, ya les damos los virus, pero antes de que hubiese el grado, pues había más prácticas, porque el año que cambia de la licenciatura al grado, básicamente son prácticas. Prácticas y asignaturas optativas, pero todas las asignaturas tenían prácticas, por tanto, hay una pérdida de prácticas muy grande, ¿vale? Bueno, pues había una asignatura que se llamaba virología, que era optativa, troncal en bioquímica, optativa en biología, y que al pasar al grado desapareció. Y como esto es súper sencillo de hacer, en las prácticas de virología lo primero que se hacía era aislar virus y caracterizar los virus. Y era muy fácil aislar virus, porque solo necesitas un microorganismo que crezca bien en el laboratorio. En este caso era Escherichia coli. Cogíamos Escherichia coli. Y te ibas a un agua, que no fuese agua de beber. Teníamos antes aquí como una especie de... Un ecólogo decidió poner una depuradora en el campus, y la depuradora funcionó bien hasta que, digamos, el recubrimiento que se puso, que era una lona asfáltica, se rompió y entonces empezó a filtrar agua de la depuradora abajo, entonces hubo que quitarla, ¿de acuerdo? No iban aguas fecales, solo iban aguas grises, pero el edificio de Mote Orfila, Guillem Colom y el de Letras, que eran los que había cuando se hicieron estas depuradoras, pues las aguas grises, las aguas de lavar manos, básicamente, se canalizaban hacia la depuradora. Y estaba bonito, porque había patos, había tortuguitas, porque la gente, cuando la tortuga era muy grande de su pecera, la dejaba allí. De tanto en cuando venían los de Natura Park y se quitaban toda la fauna que allí estaba, pero volvían a ver los patos, volvían a ver más tortugas, había vidilla. Y nosotros utilizábamos esa agua para hacer esta práctica, ¿de acuerdo? Obviamente también había coliformes, porque los animalitos que nadan en las piscinas hacen sus cosillas en las piscinas, por tanto nos servía para determinar si era un agua contaminada o no. Además estaba muy bien porque había dos piscinas, tratamiento primario y tratamiento secundario. En el primario había muchísima más carga de patógenos que en el secundario. Era para hacer unas prácticas chulas, ¿vale? Pero obviamente, como había enterobacterias, pensamos, pues seguro que hay virus de coli. Y efectivamente, con una coli de laboratorio, ibas allí, preparabas estas placas y recuperabas partículas víricas. Es muy sencillo cultivarlas, porque lo único que necesitas es tener la bacteria en la que van a infectar y saber cultivar esa bacteria. Entonces, en el caso de Escherichia coli, esto era una placa de LB, la que utilizaréis vosotros, un medio rico, en el que crece bien Escherichia coli. Entonces, lo que se hacía era un agar que se llama blando. Las placas de agar con las que trabajaréis son al 1,5% de agar. Esto hace que sea el medio sólido, lo veréis, podéis tocarla, ¿de acuerdo? A 0,6% de agar solidifica, pero es más bien como una especie de gelatina, ¿de acuerdo? Que la gelatina, pues si está a 35 grados, no es sólida, pero si la metemos a la nevera se solidifica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, lo que se hacía era, en agar blando,
con el medio rico añadías Escherichia coli y añadías la muestra que querías tú, digamos, caracterizar por si había o no había virus para Escherichia coli, para esa cepa, ¿de acuerdo? Y entonces hacías el mismo tratamiento que cuando hacemos aislamiento de microorganismos, un banco de dilución, todo esto lo haréis en las prácticas del próximo semestre, y el resultado final era un cultivo confluente de Escherichia coli que recubría toda la placa y aparecían estas calvas que no eran más que zonas en las que no había crecido Escherichia coli. Y aquí no había crecido Escherichia coli porque cada una de ellas había estado infectado por un virus. Y este virus infectaba una célula, el virus se liberaba, infectaba a las de alrededor y formaba estos halos. Claro, cuando la velocidad de crecimiento de las bacterias era más grande que el número de replicaciones que podían tener para colonizar los virus, pues ya no había más avance. Te aparecían estas calvas. Y tú podías coger cada una de estas calvas e iniciar un cultivo puro de fagos. Y tener, a partir de una placa, un montón de fagos de esa cepa de Escherichia coli. Esto es lo que hizo, por ejemplo, Sebastián Albertí, que lo tendréis en inmunología, para aislar una serie de virus de Klebsiella pneumoniae que estamos utilizando en las prácticas de biología. ¿De acuerdo? De la misma muestra salieron, creo que recordar, como 5 partículas víricas distintas. Pensad que en la época en que estoy hablando no teníamos las herramientas que tenemos ahora para diferenciarlas, por tanto, no hizo un esfuerzo masivo para diferenciar todos los posibles virus que había en esa placa, sencillamente lo que él consideró adecuado para tener una representación de virus que infectaban a la misma cepa utilizando diferentes receptores, y le salió un trabajito súper bueno para ser un trabajo, lo que sería ahora un final de grado. Bueno, hay que tener en cuenta que era un final de grado más colaborador, que casi todos nosotros, que lo que deberíais intentar hacer vosotros es empezar a trabajar en un laboratorio en cuarto y, si os gusta, ya tenéis tema para hacer el trabajo final de grado, y al final en quinto presentáis un trabajo final de grado. No les gusta a los jefes de estudio para no hacer diferencias con el resto de gente, pero si una persona ha trabajado 2 años en un laboratorio y le ha gustado, ¿por qué no tiene por qué presentar? ¿Por qué tiene que presentar un trabajo final de grado de solo 80 horas? Si ha estado trabajando 2 años. No pasa nada, ¿vale? Es decir, los míos no lo presentan todo porque tampoco, a veces menos es más. No es presentar todo lo que he hecho en 2 años, no. Es, con todo lo que he hecho en 2 años, presento la mejor historia posible, porque lo que importa es que en el trabajo final de grado os claven un 10. Entonces, claro, si es muy complicado, tenéis que defenderlo. Es más complicado defenderlo. Entonces, hay que llegar a un compromiso. Pero si tú puedes elegir y hacer una cosa súper bonita con lo que tú has generado, dejándote el 40 o 50% de las cosas en el cajón, es mejor que llegar a hacer 20 horas de experimentos y juntar los resultados negativos o positivos que te han salido en una historia, pues no tienes más argumentos. ¿De acuerdo? Entonces conviene, yo os lo sugiero, que intentéis a partir del próximo año trabajar con alguien y ver si os gusta. Y si os gusta, en cuarto, ya sabéis el trabajo final de grado que haréis. Ya no tendréis que mirar, uy, ¿quién ha ofertado? No, no. Con vuestro director o supervisor ya diréis, yo haré este trabajo final de grado. Firmaréis un documento que será el trabajo final de grado y ya no saldrá concurso ni nada, no os tendréis que preocupar, ¿vale? Por eso es importante, creo yo, que empecéis el próximo año a moveros y ir a donde más os apetezca, ¿de acuerdo? Algunos tenéis que venir a micro. Aquí, al hospital, en el IMEDEA, con Sebastián, pero es que si no habrá sido un fracaso, ¿vale? Venga. Bien, entonces, vamos a hablar del ciclo lítico, porque esto es lo que ocurre realmente en la infección, ¿vale? Aquí lo que ha pasado es que los virus han proliferado a expensas de las células. En estos puntos, en estas calvas, no hay virus, no hay células, solo hay virus, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la fase de crecimiento? Bueno, vosotros ya visteis cuál era la fase de crecimiento de una célula, que hay fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. ¿De acuerdo? Esto es una fase de crecimiento celular, ¿vale? Pues aquí tenéis la fase de crecimiento vírico. Fijaros que no hay fase de muerte.
No puede haber fase de muerte. No están vivos los virus. No podemos hablar de vida y muerte. ¿De acuerdo? Los virus lo que hacen es replicarse. Las células crecen, porque crecen en tamaño, se hacen cada vez más grandes, y al final se dividen. ¿Vale? Claro, el crecimiento de la población es dividirse. El crecimiento de una célula es engordar. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues si no hay nutrientes, las células, ¿qué hacen? Mueren. Pero las partículas víricas, como no están vivas por definición, no pueden morir. Entonces solo hay, ya lo veis, esta fase. ¿De acuerdo? La fase más importante o más que lleva más tiempo es lo que se conoce como el periodo de latencia. Este sería el periodo de ensamblado y liberación, y después estaría el tamaño total de la población vírica. Que en principio los virus, es obvio que cuando son liberados al exterior están en stand-by. Pero la radiación imagínate en un virus de ADN. ¿Qué pasa con la radiación ultravioleta y el ADN? Degrada el ADN, introduce cambios, lo muta y lo degrada. ¿De acuerdo? Es verdad que las partículas víricas en el exterior tienen una vida promedio, que sería la cantidad de partículas víricas que por unidad de tiempo dejan de perder la capacidad de infectar a sus hospedadores. ¿De acuerdo? Y se puede calcular. Pero en principio es una molécula y cuando es liberada, pues se mantendría. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es el periodo de latencia? El periodo de latencia es el periodo en el que no vemos un incremento de la población vírica. Entonces, fijaros que aquí, si os fijáis, tenemos la adición del virus, porque esto es un experimento. Esto es la curva de crecimiento celular, de fase de latencia, fase exponencial, estacionaria y muerte, es lo que vemos en el laboratorio. Es como nosotros cuantificamos cómo funciona la célula. ¿De acuerdo? Intentamos parametrizar matemáticamente cómo esa célula se comporta. ¿Para qué? Para que cuando yo hable con un fulano de Harvard, del mismo microorganismo, en las mismas condiciones, y haya hecho una modificación, él pueda entender que la modificación que yo he hecho en ese microorganismo le ha supuesto una mejora o un empeoramiento. No basta en que un científico diga, "Buah, yo he mutado esto y la célula crece mejor". No. Cuando tú haces un experimento, tienes que demostrar matemáticamente que ha habido un cambio. Porque es ciencia, no es sencillamente opinión. Y entonces por eso se modeliza el crecimiento de las células, y por eso la curva de crecimiento, y por eso definir la fase exponencial de crecimiento, y la fase de latencia, y darle valores, ¿de acuerdo? Con nuestras desviaciones estándares, que nos dicen lo bien que hemos hecho el trabajo. Y así sí que hablamos el mismo idioma, nosotros y los de Harvard. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Esto es hacer experimentos en el laboratorio. Y definimos estos parámetros. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues si os fijáis, hay que añadir el virus, tú lo pones, como hacemos con los inóculos bacterianos. Añadimos 10 a la 6 células. ¿Vale? Y empiezan a crecer. Nosotros añadimos X virus. Y lo que se ve cuando cuantificamos los virus que hay a lo largo del experimento es que primero hay un pequeño declive del tamaño de la población. Obvio, porque lo que está haciendo aquí la partícula vírica es encontrando al hospedador y entrando dentro. Es decir, fuera, en el medio, hay menos virus porque están dentro, han entrado, y es este salto de aquí. Entonces, cuando están dentro, hay un montón de tiempo, que es el periodo de latencia, en donde no observamos ningún cambio en la población vírica, no se incrementa el tamaño, ¿de acuerdo? Pero llega un momento en que empieza a liberarse y entonces aquí es una liberación, digamos, exponencial, como la fase exponencial de crecimiento de las partículas víricas, pues aquí es la fase de liberación de las partículas víricas hasta llegar al máximo. Aquí ya ha acabado con las células que había en ese cultivo. Si alguna vez tenéis la suerte de poder trabajar con virus y hacer esto, no paréis el experimento en este punto. No lo paréis.
Porque lo que veréis en este punto de aquí es que no hay células. ¿Cómo medimos las células? Vosotros no lo habéis hecho todavía, pero sabéis que podemos seguirlas por absorbancia. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos el crecimiento de las células y va incrementando la absorbancia y llega un momento en que llega al máximo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Entonces, si nosotros hacemos una infección celular por virus, nosotros podemos seguir fácilmente la cantidad de células que hay por absorbancia. Entonces, ¿qué veríamos? Aquí faltaría poner las células. Entonces, si las células las colocamos por aquí y aquí ponemos un eje que pone absorbancia, lo que veríamos es que, digamos que baja un poquito la concentración de células que coincide con el momento de la infección. ¿Por qué? Porque es verdad que algunas de las células, solo por la inyección, por la entrada del material genético vírico, se mueren, porque es una agresión. ¿De acuerdo? Aunque la caída del tamaño celular, la caída del tamaño de la población celular es pequeño en el momento de la infección, porque los virus han perfeccionado el arte de infectar. ¿Vale? Entonces, en este momento, la concentración de células se estabiliza y probablemente veríais un pequeño incremento de la concentración de células. ¿Por qué? Porque hay células que todavía se están dividiendo y van a terminar de dividirse. ¿Vale? Pero en este punto de aquí, cuando empieza la liberación de las partículas víricas, lo que veis es una caída radical de la absorbancia, porque las células están siendo lisadas por los virus, están siendo rotas por los virus. ¿De acuerdo? Entonces esto cae bajo los suelos, ¿no? Pero lo que digo, que si continuáis el análisis, ¿de acuerdo? Ya no veréis mayor incremento de las partículas víricas, pero aquí, en este punto de aquí, un poquito fuera de la gráfica, veríais que empieza a incrementarse la absorbancia. ¿Vale? Y al final, siguiendo este experimento, lo que conseguís son microorganismos resistentes a ese virus. ¿Vale? Entonces vale la pena que si alguna vez hacéis esto, alarguéis los experimentos para obtener esos resistentes. ¿Vale? Y lo veréis, aparecen. Esto ocurre en las comunidades, porque es lo que os he dicho, están siempre en equilibrio. ¿De acuerdo? Obviamente en las comunidades nunca llegamos a tamaños poblacionales como los que tendréis en cultivo puro, que tendréis 10 a la 9 células del mismo microorganismo. ¿Vale? Esto no pasa en la naturaleza. ¿De acuerdo? En muestras ambientales cargadas, es verdad que hay elevadas cantidades de microorganismos, por ejemplo nuestras heces, pero es verdad que allí hay unas 1000 especies diferentes. Es decir, para que una especie llegue al tamaño, a la concentración celular de un cultivo de estos masivos de Escherichia coli con un medio que utilizamos en el laboratorio, pues es complicado. ¿De acuerdo? Pero siempre aparecen este tipo de resistentes, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa dentro de la célula procariota? ¿Vale? Pues dentro de la célula procariota el virus tiene que replicarse. Entonces, ha metido el material genético. Eso es lo que ha entrado. A veces entra con alguna enzima que es necesario para iniciar el ciclo, pero ¿qué tiene que ocurrir primero? Primero tiene que controlar la maquinaria de la célula. Las células procariotas tienen mecanismos de defensa contra los virus. CRISPR, que es una tecnología fantástica que le dieron el Nobel porque gracias a ella podemos modificar ahora los científicos células eucariotas de una manera muy fácil, ¿de acuerdo? Cuando antes de esa tecnología no lo era, no es más que en su origen un sistema de defensa contra las partículas víricas desarrollada por las bacterias. Y la mayor parte de bacterias tienen sistemas de defensa basados en CRISPR. ¿Vale? Por tanto, cuando entra una partícula vírica, la célula se entera y lucha contra ella. ¿Qué pasa? Pues que el virus está luchando contra la bacteria y necesita controlar esa maquinaria. Porque si no la controla, la maquinaria de defensa de la célula lo va a eliminar. Entonces, lo primero que ocurre es que se fabrican una serie de enzimas que son imprescindibles, ¿vale?, para, digamos, controlar a la célula.
Algunas de ellas entran con la infección, pocas. Otras son expresadas por la maquinaria de expresión de la célula. Entonces, ¿qué se necesita para que una célula exprese un gen? Pues que el gen sea reconocido por la maquinaria de transcripción. Entonces, si el promotor del gen del virus es del mismo tipo que los promotores de las células que infecta, ¿qué va a pasar ahí? Sí me gusta, que hagáis lo del carraspeo. Muy bien. Sí, ya no me había fijado, ya lo he visto. He oído el carraspeo, eso es lo que toca. Pues continuaremos el próximo día, ¿de acuerdo? Pero fijaros en que tenéis que intentar relacionarlo todo. Es decir, claro, entra, fabrica los primeros enzimas. ¿Pero cómo? Eso no lo voy a explicar. No puedo explicar todo, pero vosotros ya tenéis que ir pensando en que la maquinaria de transcripción tiene que reconocer a los genes y el virus no ha hecho nada todavía. Por tanto, tienen que ser compatibles. ¿Y eso qué significa? En un genoma, nosotros podemos identificar aquellos genes que fácilmente se van a poder transcribir y otros genes que van a necesitar de enzimas propios del virus. ¿Vale? Bueno, lo dejamos ahí. ¿Alguna duda? Próximo día el carraspeo un poquito más intenso, que no sé si había sido la primera o la segunda vez que carraspeabais.